3:06. Aquí estamos todos. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, sentándote ahí en el puesto del copiloto, don Antonio Bravo en la nave del misterio, y a Michel Jarre, Aero, casi nuestro himno de las madrugadas, que nos proporciona el oxígeno necesario. Y despegamos, por cierto. Agarraos fuerte. 11,2 grados en estos momentos, en vivo y en directo, desde el estudio central, el A1, para todas las emisoras de la cadena SER. Y tenemos muchísimas cosas. Tenemos coincidencias, serendipias. Es increíble el efecto que han tenido en vosotros. Hombre, por fortuna muchas de ellas no son tan dramáticas como las que anunciaba Enrique de Vicente, ya lo sabéis, el viernes. Quienes sigáis la emisión de Milenio 3, sabéis que lo tenéis ya, que Guillermo León, nuestro webmaster, la ha subido como siempre a ikerjimenez.com, la página web amiga. Ese programa tremendo, tenebroso, hecho por supuesto con todo el respeto para tantos amigos y muchos de ellos afectados por el 11M, y en el que hablábamos simplemente de cómo uno de nuestros invitados y colaboradores, Enrique de Vicente, hace 2 años ya daba algunas claves que, certeras o no, esperemos que no, la fiscal del 11M, Olga Sánchez, dio a conocer en entrevista exclusiva a Iñaki Gabilondo. La noticia merecía la pena, lo abordamos con todas las consecuencias y, sobre todo, muy impactados con esa terrible, dramática y ojalá falsa clave 11. Pero hoy tenemos, son voz de las sombras, hoy tenemos noticias de última hora, y hoy tenemos una historia digna de las leyendas urbanas de Carmen, que no es tal, y que vamos a descubrir. Antonio, todo dispuesto, todo previsto, despegamos. La otra realidad. Milenio 3. Vamos a ver, Carmen, hay un regalo como siempre, menos el pasado día 11 por cuestiones yo creo que lógicas, para todos los oyentes, un regalo especial, un regalo sonoro, y que tiene un sentido y quiero que expliques. Pues sí, que tiene un sentido porque a raíz de los programas que hicimos sobre transcomunicación, sobre psicofonías, pues la verdad es que muchos amigos se interesaron por esos CDs, algunos de ellos los regalamos a través del programa, pero también se han interesado mucho y nos han preguntado sobre todo por una psicofonía que oyeron hace bastante tiempo, que no sabían de ahí, de esa psicofonía. Que algunos ni oyeron, ¿no? Porque sabían, escuchaban, les comentaban. habían contado que había una psicofonía muy larga de Germán de Argumosa, que esa psicofonía trajo determinadas muertes, si era leyenda, si era verdad. Pues bien, con todo eso hemos rescatado esa voces y sonidos, porque durante 10 minutos se escuchan todo tipo de cosas. Y además vamos a regalar 3 CDs con todas las psicofonías que nos enviaron los oyentes. 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que vosotros queráis. 7640, palabra clave milenio y lo que queráis, si queréis entrar dentro del sorteo de esos 3 CDs con las mejores psicofonías que nos enviaron los oyentes. Perfecto, Carmen, y además no solo para opinar sobre la psicofonía, que tiene mucha tela de cortar y que me gustaría saber qué opinéis, qué os inspira. Yo sé que a veces poner esto a estas horas de la noche, pero era una labor que teníamos que hacer porque nos lo habíais pedido. Hemos recibido más de 20 o 30 mensajes y mails también, que hay que volver a decir la dirección, milenio3 con número @cadenaser.com. Muchas veces, por favor, pedimos disculpas. Sabemos que de semana en semana se bloquea, y eso que nos damos muchas veces, el servidor de email. Lo sentimos, milenio3 @cadenaser.com, contenidos @ikerjimenez.com, por si tenéis algún problema con esa primera dirección. Bueno, preguntas de todo tipo de una supuesta psicofonía que mató a alguien. Nos parece muy duro, nos parece realmente quizá hilar muy fino, pero hemos iniciado esta investigación. Nosotros conocíamos esa psicofonía. Yo tuve la oportunidad de escucharla con ese profesor, Germán de Argumosa, personaje importantísimo, introductor, ya lo conocéis todos, imagino, de la temática psicofónica. Hace no mucho hablábamos con él, y también hemos podido conectar con un fantástico amigo, un buen compañero, muchos años en los medios de comunicación, en la radio, haciendo una buena labor divulgativa, Santiago Vázquez, y que fue él, César López del César, quien creo que la divulgó en una radio tan querida para nosotros como es la Inter, hace ya 10 años. Y claro, en el tema del misterio, queridos amigos de Milenio, tú sueltas una cosa, la gente puede transformarla, puede aumentarla, puede reducirla. ¿Qué hay de verdad? Lo que sabemos es que después de esa doble semana de la transcomunicación, de las voces sin rostro en Milenio, las preguntas se han acumulado. Germán de Argumosa, el gran Germán de Argumosa, habló de que una psicofonía mató a alguien. Vamos a descubrirlo esta noche.
7640 para opinar de esa voz, que vais a escuchar al menos una parte, porque es durísimo los 10 minutos, al menos un minuto y pico vamos a escuchar, y por supuesto para esas serendipias, coincidencias imposibles o posibles, que Carmen sabéis que está recopilando y que al final nos sorprenderá de nuevo, más allá de la coincidencia. Antes de nada, Carmen, si te parece, nos metemos ya en el meollo, son las 3 y 11 minutos exactamente, y fijaos lo que decía Germán de Argumosa, esa voz que vuelve a estar en las ondas, esa voz entrañable y a la vez... Bueno, yo lo conté en una editorial de la web que tú lo sabes bien, Carmen, hace... Bueno, no voy a empezar con las historias de la web de Valleta, pero vamos, yo la primera vez que escuché una voz de Germán de Argumosa, y a Germán de Argumosa yendo por la radio, nos dio tanto miedo que tanto Lorenzo Fernández, que igual nos está escuchando, como yo, que éramos colegiales en el Arturo Soria, no nos atrevimos, Carmen, y dejamos la cinta encima de un Renault 5, porque nos negábamos a llevarnos esa cinta con ese señor tan raro, hablando de cosas tan raras a casa. Yo me imagino, Carmen, si alguien pasó por allí y cogió la cinta y escuchó esto. Y yo me imagino lo que darías tú ahora por esa cinta. Sí, señora. Bueno, dejamos la historia de las anécdotas porque lo que viene es muy serio. Os pido concentración total. Vamos a escuchar primero cómo Germán de Argumosa hace 10 años a nuestro amigo Santiago Vázquez le comentaba lo duro de esta historia. Me da la impresión, Carmen, que lo comenté en esas semanas, los investigadores de psicofonía son muy especiales. No es como el investigador de la historia desconocida, del periodismo de investigación, incluso del tema ovni o de otros temas, conspiraciones políticas, no. El investigador de psicofonías, a mí me da la impresión de que se centra muchas veces en sí mismo, que a veces acaba recluido en su propio laboratorio, acaba demasiado cercano a esas voces, que sean lo que sean, y yo no sé lo que son, a veces llaman al investigador por su nombre. Claro, ¿quién no se sugestiona cuando graba algo en su propia casa y ese algo le llama? ...3 y 13... Vamos a escuchar a Germán de Argumosa comentando una psicofonía que sabemos que también le marcó de alguna manera. La menos, digamos, impactante también produce mucha impresión. O sea, que si algún radioyente cree que le puede perjudicar el escuchar algo que pueda dejarle afectado, por favor, entonces que no lo oiga. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Germán siempre hacía esas cosas. Por favor, si usted es sensible, no escuche esta grabación. ¿Cuántas veces y casi cada fin de semana durante varios años? Y ha sido toda una experiencia gratificante volver a entrelazar esa amistad con Germán de Argumosa en su estudio, escuchando estas cosas. Y había una que al profesor le marcó mucho, porque él conocía a quien murió. Siempre en las reuniones donde se junta cierta gente, además de un nivel sociocultural muy elevado, puede haber alguien que se ríe de estos temas. Al menos es lo que contaba Germán que pasó con esta historia. Una persona en concreto, ahora vamos a descubrirlo en profundidad con Santiago Vázquez, escuchó algo con cascos, pero es que las 12 personas, si no recuerdo mal, que integraban aquel comité de investigación, escucharon cada uno y no había discusión. No era tú has escuchado una cosa y otra. Lo que vais a escuchar es la famosa psicofonía que supuestamente mató a alguien y que tantos ríos de tinta e internauticos ha hecho correr en estos últimos días. Es cierto que hay una muerte, es cierto que una de las personas presentes en esta psicofonía muere. Es cierto que precisamente era el más escéptico. El peligro del escéptico es reírse de un tema, eso nunca debe hacerse. Es cierto que eran 10 minutos de grabación, a Germán nunca le había pasado. Las psicofonías, como sabéis, son siempre palabras sueltas. Las hemos escuchado, ¿verdad? Palabras perdidas en el viento. Pero estas son sonidos, golpes, campanas, lamentos, una especie de animal que chilla. Germán de Argumosa, siempre dando el punto de vista universitario y científico a esta historia, un grupo también de científicos y universitarios, la medianoche, un sótano de Madrid, un lugar como cualquiera de nuestras casas, no era ningún cementerio, no era ninguna cosa extraña. Y de repente, con todas las medidas de seguridad, un sonido, una grabación que parece el mismísimo infierno.
Es 1 minuto y pico, la grabación original son 10. Allí no se escuchaba absolutamente nada. La gente se puso en otra sala. Esa grabadora estaba en silencio total, en un sótano. Lo escuchamos. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3, en la SER. No era leyenda urbana. La cara de nuestro compañero, el comandante Antonio Bravo, creo que era un poema, según lo escuchaba. Era un poema. Seguramente, si pudiéramos tener ahora mismo su voz, nos diría más o menos... Bueno, que son esas cosas que impactan, ¿verdad, Antonio? Sí, dice, se coge el cuello, diciendo que realmente es algo angustioso. Porque lo que se percibe de esa grabación es algo, eso, obsesivo, claustrofóbico, gritos, lamentos. Me recuerda perfectamente, fíjate, Carmen... Tú sabes que, bueno, de mi devoción por Jean-Michel Jarre, uno de los LPs más... me dices que sí con la cabeza, ¿verdad? Sí, porque sé cuál vas a decir. Uno de los LPs más vanguardistas de la historia de la música es Zuluk. Y ese inicio, Ethnology, que es una mezcla de elefante y de delfín. El sonido de los delfines grabados es como un lamento terrible. Bueno, pues es que parece lo mismo. Allí lo tomaron como un grito. Pero es que hay una historia profética. Vamos a dejar un poquito de tiempo, si te parece, aunque ¿qué van diciendo los oyentes? ¿Qué van diciendo? Los oyentes a mí me hacen reír por las cosas que nos escriben. José de Puertollano dice... Vamos a volver a escucharla después, si os parece. Porque no era leyenda urbana, ya hemos hecho el trabajo de investigación de traerosla aquí, lo habéis pedido. José de Puertollano nos decía: macho, qué pánico, tenéis que hacer como Germán, avisar antes a los sensibles de lo que se avecina. Me ha acongojado. Una grabadora 30 euros, un micrófono 15 euros, una cinta 1 euro. Oír una psicofonía no tiene precio. Para todo lo demás, Milenio 3, nos dice Javier desde Jaén. ¿Recordáis la psicofonía que decía me levanté y cuando me levanté? Pues ha surgido otra igual. Os la envío ya, nos dice Miquel desde Badalona. Por favor, pero ya. Contenidos@ikerjimenez.com o milenio3@cadenaser.com. Sabéis que en la web, en ikerjimenez.com, Guillermo León tiene ese dossier con todas las psicofonías y muchas más. Las vamos a regalar, esos 3 CDs de las que vosotros mismos nos habéis enviado para una difusión correcta, porque nos disteis el permiso para tener esas grabaciones. Claro, ninguna es tan espectacular como esta que hemos escuchado y que es terrorífica. Ahora vamos a intentar ahondar un poquito más en la historia de esta grabación, que tiene su miga. La investigación estaría completa si no hablamos con Santiago Vázquez, que fue quien difundió esta grabación con Germán de Argumosa. Santiago Vázquez, fenomenal profesional que tiene que darnos muchas claves. Luego lo veremos a escucharla. Santiago Vázquez, amigo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Oye, espantoso, ¿no? Tremendo, tremendo. Bueno, esta psicofonía que acabas de poner está considerada, según palabras del profesor Alex Snyder, que es catedrático de física de la Universidad de St. Gallen, que se ha dedicado durante muchísimos años a recoger psicofonías en todo el mundo. Bueno, pues ha confirmado que nunca ha encontrado una grabación tan larga y tan diversa en cuanto a contenidos. Se trata de una de las grabaciones más importantes de la historia de las psicofonías, Iker.
un querido maestro, Germán de Argumosa y Valdés, al que le mandamos, por supuesto, un fortísimo abrazo y con el que ambos hemos tenido una relación muy estrecha, y tú en estos años, además... Sí, hablé hace poco con él, además. Y se encuentra perfectamente también, hay que decirlo, porque ya sabes que la leyenda que surge es que si Germán anda fastidiado, claro, es una edad ya, pero está como un roble. Y Germán de Argumosa, para quien no lo sepa, aunque yo imagino que ya será muy pocos, es la persona que introduce el asunto de las psicofonías a un nivel serio, trabajando con profesores, como tú has comentado, Santiago. Pero yo creo que también para él esta psicofonía era muy especial. Te lo contaba en aquel programa en la Inter de una manera muy especial. Santiago, el círculo continúa. ¿Tú podrías contarnos la historia de estos sonidos tan entrelazados, estos gritos, estos golpes? Había un contexto, ¿verdad? Sí, voy a intentar resumir porque es un poco largo, pero intentaré sintetizar. Esta grabación se realizó a principios de los 90 en un chalet a las afueras de Madrid. Por aquel entonces, don Germán tenía la costumbre de reunirse al menos una vez al mes con un grupo de personas, todas muy interesadas en estos asuntos, no solamente de la parapsicología, en humanidades en general. Se hacía una cena y después de esa cena pues se establecía una charla, coloquio, tertulia y demás. Y una noche se le pidió al profesor hacer una experiencia de psicofonía. Él siempre dice, y así se debe hacer, que no lo hizo por entretenimiento de esos compañeros, sino porque había un interés realmente serio en el asunto. Pues bien, bajaron al sótano de ese chalet y en una de las estancias colocaron una grabadora. Hay un acta firmada de los 12 testigos de aquella madrugada. Esta grabación se realizó aproximadamente pasadas las 2 de la madrugada. Se dejó el aparato durante aproximadamente unos 10 minutos en absoluto silencio, y al rebobinar la grabación, el cassette, se encontraron con lo que tú acabas de poner hace unos momentos. Oye, Santiago, ¿y cómo definirías esto desde el punto de vista de un especialista como tú, que ha pasado pues muchos años también trabajando en el asunto de las voces? No se parece a nada de lo que hemos habitualmente puesto, incluso aquí hace unas semanas, ¿no? Es interesantísima porque, como siempre decimos los que nos dedicamos al estudio del fenómeno psicofónico, no solamente nos encontramos con voces, hay una voz que si los oyentes, tus oyentes prestan atención, escucharán una voz en esa grabación que has puesto. Lo que ocurre es que hay que prestar mucha atención y quizás tener el oído muy entrenado. Una voz que dice agua, agua, me ahogo. Bueno, pues decía que no solamente se escuchan voces que intentan acallar a otras, sino nos encontramos además con ruidos tremendos, estridentes, fortísimos, sonidos de una campana, como hemos escuchado. Es decir, se da una variedad, aparte de la grabación en sí, que como decíamos dura 10 minutos. 10 minutos así, constantemente. 10 minutos, Iker, de grabación ininterrumpida, salvo unos segundos hacia el centro de silencio. El resto de la cinta, de los 10 minutos de grabación, está plagada de ruidos, de sonidos diversos y de voces. Caramba, ¿y cuál es la historia? Porque parece que encima hay una especie de leyenda negra que yo quería resolver también esta noche, porque te puedo asegurar, Santiago, que en todo este tiempo han llegado un montón de peticiones de gente que quizá en este mismo programa que tú hacías en Radio Intercontinental pudo escuchar en su día, hace casi ya 10 años, esta grabación. Ya sabes que estas cosas, cuando impactan en la radio, la gente las conserva y pregunta, y muchas preguntas que nos hacían era ¿qué pasó después con alguno de los protagonistas de esa noche, no? Bueno, pues realmente es también interesante, muy interesante lo que sucedió desde el punto de vista de la investigación. Claro, no tiene ninguna gracia. En esa grabación aparece, nunca se ha puesto en la radio porque sinceramente Iker no se puede poner. Se trata de una voz femenina, sumamente agresiva, que dice lo siguiente: ya te tengo, Juan. Juan era uno de los presentes. Ya te tengo, Juan. Y continúa: te mataré, y por tercera vez añade con suma agresividad: te mataré. Este Juan era una de las personas que estaban presentes en esa sesión de psicofonía. Era un diplomático de aproximadamente unos 40 años de edad. Chileno, creo, ¿no? Además. Que se encontraba esa noche en esa casa y que murió a los 3 meses de realizarse esta grabación, ahogándose
y pidiendo agua. Cuando el profesor Argumosa habló con el médico que la atendió en sus últimos momentos, le preguntó que cuál había sido la causa de su muerte, y el médico le contestó que de paro cardíaco. Pero claro, de paro cardíaco morimos todos. Cuando el corazón deja de funcionar, la persona muere. Es decir, que no se supo, en palabras del profesor, no se supo realmente la causa de la muerte. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la causa paranormal mató a Juan. Esta es una hipótesis, pero en palabras del maestro en este caso, yo también personalmente me inclino por esta hipótesis, es que la causa paranormal, quien provoca esas voces, en este caso, quien dijo, ya te tengo Juan, te mataré, te mataré, te mataré, lo que sucedió es que conocía el futuro de Juan, porque tienen conocimiento del futuro. Las voces psicofónicas en muchísimos casos se ha dado, tienen conocimiento del futuro, conocía el futuro de Juan y se hizo pasar por la causa de su muerte. Sabemos que las causas paranormales de una forma directa, o por lo menos así lo demuestra la estadística, no matan. Sí pueden inducir a un sujeto a que cometa un acto que le lleve a la muerte. Como ha ocurrido, ¿no? Como ha ocurrido en alguna ocasión. Como ha ocurrido, tú lo sabes mejor que nadie. Desgraciadamente. Por tantos casos que has investigado. Pero de una forma directa, la causa paranormal, vuelvo a citar las palabras del profesor, la causa paranormal no mata. Así que tenemos que inclinarnos por la hipótesis de que la causa conocía el futuro de Juan y se hizo pasar por la causa de su muerte. Sencillamente terrorífico. A principios de los 90, en un chalet de las afueras de Madrid, sí, una cosa como cualquier otra, ¿verdad? Tampoco era ningún cementerio escabroso, ni ninguna casa supuestamente encantada, ¿verdad, Santiago? No lo era, ¿no? Una casa normal, un chalet de las afueras de Madrid, como bien dices, y en el sótano. Se escogió el sótano pues porque había más silencio, sencillamente. A esa hora pues había mucho más silencio, a las afueras de Madrid todavía más silencio, y si encima bajamos a un sótano, pues todavía más silencio. Es decir, se trataba de aislar hasta el punto máximo la grabación de ruidos exteriores. Don Santiago Vázquez, que hace 10 años prácticamente, desde Radio Intercontinental, Dimensión Desconocida, un programa en el que hemos participado, sí, y en el que realmente pues hemos disfrutado mucho, ponía esta grabación que yo creo que por eso mismo generó en sí misma, sí, una especie de leyenda urbana retroactiva, que de leyenda urbana no tiene nada y que hoy hemos querido demostrar. Oye, Santiago, que te esperamos por estos estudios de la cadena SER y para hacer muchas cosas, ¿eh, amigo? Cuando tú quieras, sí, que a tu entera disposición, aquí me tienes, ya lo sabes. Un abrazo muy fuerte. Que te quiero, un abrazo. El que avisa no es traidor, y yo había dicho que hoy había que agarrarse fuerte. Ya sabéis que Milenio es una sorpresa constante. Oye, Carmen, hace casi 10 años estábamos en la Inter, ¿eh? Sí. ¿Qué recuerdos, tiempos? Sí, porque además es una radio entrañable. Sí, ni siquiera había un ordenador. Yo me acuerdo que escribía con máquina de escribir. Un abrazo a todos los amigos. No llegaban ni teletipos ni nada de eso. Un abrazo a los amigos de la Inter, tanto tiempo allí con Lorenzo, con Luis Álvarez, con Fran Contreras, con Santi Camacho. La verdad es que montamos un buen club, ¿eh? Sí. Qué cosas, no sé cómo nos han dejado seguir haciendo radio después de aquello. ¿Cuánto? ¿Qué viejos hace uno ya? Y que los oyentes piden que repitamos la psicofonía, por favor. Que están muertos de miedo, pero que por favor que repitamos la psicofonía. O sea, lo de siempre, muertos de miedo, pero quieren volver a pasar miedo. Sí. Yo es que no. Quieren volverlo a pasar un poco mal. Tampoco lo acabo de entender. A ver si entienden esas palabras que ha dicho Santiago Vázquez. Muy difícil. Ahora en la segunda vez. Muy difícil, porque lo que sí es ese cántico, y debe ser muy bajo, yo desde luego eso nunca lo he llegado a captar. Es como un cántico, ¿no? Como un ladrido, parece, un lamento, lo que hablábamos de... Pero bueno, en definitiva también hay que decir que Germán, pues no ha querido mostrar las otras partes a nivel público donde aparece esa voz, porque a Germán le afectó muchísimo. Aquí vamos de nuevo al meollo de la historia. Yo no sé qué es esa voz, si puede ser un fenómeno natural, que probablemente, no lo sé, vaya fenómeno de todas formas, pero lo cierto es que ¿cómo te condiciona que un amigo tuyo muera después de eso en esas circunstancias? Pues claro, al investigador, que no es de piedra, tiene que afectarle. Y en ese monográfico que hicimos de psicofonías, ya escuchasteis que muchos de los maestros, Jürgenson, Raudive, muchos han acabado atormentados por esas voces, sin saber dónde acababa la ficción, el sueño, la ensoñación, mejor dicho, y lo que ocurría. Pero bueno, Carmen, fíjate cómo se lo tomaba Germán de Argumosa, precisamente preocupado, confesándoselo hace 10 años a Santiago Vázquez. Aunque ustedes no lo hayan entendido, tal vez hayan percibido que hay voces. Hay voces que hablan a un mismo tiempo. Hay voces que se cruzan, como si hubiese varios seres que están hablando al mismo tiempo y queriendo imponer lo que están diciendo.
Y habrán oído también, no sé si lo habrán entendido, esa voz de agua me ahogo. y 31, 11,2 grados en la Gran Vía. Vuestros mensajes en el 7640, quiero saber vuestra opinión. Luego habrá muchas más cosas, pero el programa de hoy sí, es bastante duro. Lo repito, era vuestro encargo y Milenio 3, bien, mal, como sea, se desvive por satisfacer esos encargos. Nos habéis preguntado si había una historia de una psicofonía mortal rondando por Madrid. Esta es la historia y cada uno tiene que opinar. Golpes, hay un momento que más que campanas yo creo que son barrotes pegando contra otros barrotes, ladridos que se juntan unos con otros. Bueno, ahí va por segunda vez esa grabación del año 91, creo. 91, sí. Afueras de Madrid, un grupo de personas de muy alta condición, entre ellas un diplomático chileno que luego murió en circunstancias muy extrañas. Ahí va, Antonio, lo volvemos a poner. En busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Ahora, para alegrarnos un poco, viene un clásico. Alan Parsons, Una noche del miedo, decían, sí. Una noche del miedo y un chupito de Brugal hace falta. Alan Poe, El cuervo. Vamos con mensajes que nos envían al 7640, ya sabéis. Hoy hemos acabado clave, con la Milenio. audiencia directamente. O sea, nos hemos quedado a cero. Nos hemos quedado 3 escuchando. Antonio, ahora voy a tener que poner también un pitido porque las cosas que me mandan para que lea es para hacer como en la televisión. Sí, como el Gran Hermano, ¿no? Exactamente. Virginia desde Zaragoza nos dice: estamos trabajando en una fábrica y ahora estoy acongojada, pero me encanta escucharos. Estoy trabajando y me he quedado helado, nos dice Miguel. ¿Y opiniones Hola. sobre lo que sale ahí? Porque el miedo lo conocemos todos. Hola, me llamo Juan, soy de Valencia. Creo que don Germán logró grabar directamente el sonido del infierno. Sí, decía, él creía eso, ¿eh? Él de alguna manera creía que estaba el mal encerrado, ¿eh? Hola Iker y compañía, me llamo Carlos y estoy cerrando un bar de Teruel del siglo XVI. Estoy solo, en penumbra. Qué mal rollo. Seguir así. Buen un beso. buen sitio Teruel, ¿eh? A ver si vamos a Teruel, de donde es nuestro compañero y amigo Javier Sierra. Pablo, desde Aranda, que nos dice: soy un heavy acostumbrado a oír discos con intros siniestras, pero ahora creía estar en el mismo infierno. Curiosa coincidencia en los términos, ¿eh, Carmen? Mucha gente habla de infierno. Qué que curioso, si había, ¿eh? Por ejemplo, Ellen desde Barcelona nos dice si había algún exorcismo cerca, porque eso no era humano. Qué curioso También, que los oyentes hayan coincidido en describir sí, algo de esa manera, ¿eh? muchos. Nando desde Calahorra: me ha parecido un perro poseído. Y yo haciendo justamente una web de perros. Me parece que voy a cambiar a gatitos. No, pero los perros son tremendos, hombre. La psicofonía del maestro Germán es acongojante. Me he tenido que quitar un casco. ¿Dónde puedo encontrar la original? Nos decía Antonio desde Málaga. Muy poco conocida. La original pues la tiene Germán, evidentemente, ¿no? Y además en diversas partes que no nos ha dejado de escuchar ni nosotros, es verdad. Las palabras no las entiende nadie. No, nadie. Lo único que yo ahora oye escuchándola son... con cascos, y claro, es muy diferente. Sí escuchaba en el momento final del ladrido algo como agua de fondo, pero no sé, yo creo que claro, eso lo descubre un investigador después de estar escuchándola 200 veces, ¿no? Íñigo de Irún, que va conduciendo por la N5, la Nacional 5, muerto de miedo. Pedro Sitges, desde Barcelona, nos dice: yo he oído que decía no puede ser. Él entendía eso. Vamos con más noticias, cambiamos el tercio, Carmen, porque si no esto se pone muy denso. Y muy tenebrosa y alucinante la psicofonía, nos decía un guardia civil que pide currar los viernes y los domingos para oírnos. Organismo oficial francés
investigará fenómeno ovni. Carmen, ¿cuál quiere decir esto? Porque nos ha dejado un poquito así como extrañados. Pues el Centro Nacional de Estudios Espaciales ha anunciado que va a poner en marcha un comité que se encargará de estudiar lo que ellos llaman fenómenos aeroespaciales no identificados. El director de comunicación de este centro, Arnaud Benedetti, ha asegurado que el comité contará con representantes de organismos públicos como los meteorológicos, el Centro Nacional de Investigación Científica, la Dirección General de Aviación Civil y varios científicos. También declaró que es necesario cruzar los conocimientos y las miradas, movilizar todos los recursos intelectuales para tratar de entender este tipo de fenómenos, por lo que también se contará con sociólogos. Pues buena noticia, ¿eh? Una no tan buena, aunque es nostálgica. Yo le pediría a Antonio Bravo que nos recuperara un sonido que estoy seguro que a los que tenemos ya nuestra edad le va a recordar perfectamente. Era la tele, era un sonido muy concreto y era una imagen de un águila llevándose a un muflón o a una cabra montesa, ¿no? A ver si lo tenemos por ahí, Antonio. Bueno, yo creo que esto es entrañable, es sin duda una serie que para mí, bueno, de uno de esos maestros, ¿no? Maestros en ese momento clave de los años 70. Félix Rodríguez de la Fuente. Qué grande era don Félix, y por ser grande precisamente cuántas críticas le hacían, como a todos los que les pasa eso. Félix Rodríguez de la Fuente, 25 años de su muerte precisamente hoy. Uno de los grandes que nos enseñó a amar a los animales. Pues sí, que hoy 14 de marzo, hace 25 años que falleció en un accidente de avión el naturalista y pionero en la divulgación ambiental Félix Rodríguez de la Fuente. El presentador de míticos programas como Aventura o Planeta Azul falleció mientras filmaba desde un avión una carrera de trineos tirados por perros en Alaska. Con motivo de este aniversario, el martes se presentará en el Museo Nacional de Ciencias Naturales la fundación que lleva su nombre. Félix Rodríguez de la Fuente nació en 1928 en Poza de la Sal, en Burgos. 20 años más tarde conoció al naturalista José Antonio Valverde, que influiría decisivamente en su obra. En 1953 adiestró a su primer halcón. Ya en 1964 hizo su primer programa de televisión titulado Fin de Semana. En 1970 publicó su enciclopedia Fauna, Yo la tengo, que fue traducida a 35 idiomas. Y después vieron la luz numerosos libros como Los paraísos de África, Los animales cazadores, Mis amigos los animales o la serie de libros de El hombre y la tierra. Qué sonidos, don Félix. Allí donde te encuentres, uno de los grandes, pues como grandes son, por fortuna siguen siendo, pues Miguel de la Cuadra Salcedo, que nos enseñó lo que era el mundo de la exploración, Fernando Jiménez del Oso, que nos enseñó lo que era el mundo del misterio, y tanta gente, Sánchez Ocaña, que no era médico y sin embargo nos enseñó a amar la medicina. Qué televisión aquella, ¿verdad? Qué televisión. ¿Cuánto se echa de menos en este tiempo de auténtica basura? Félix Rodríguez de la Fuente, 25 años, un cuarto de siglo, y lo que hace ser grande, nadie lo ha olvidado. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. 3:41, y si no había bastante con las voces psicofónicas, ahora hacemos un recordatorio de la voz de las sombras. Es especialmente estremecedor contar esta historia porque ocurrió hace muy poco. 26 de mayo, año 2000. Ocurrió en San Fernando, Cádiz. Ellas eran 3 amigas: Clara, Raquel e Iria. Las 2 últimas tenían una afición desmedida por los ropajes negros, el maquillaje claro, los ojos en negro muy marcado, medallones, crucifijos. Eran 3 amigas, pero precisamente Clara había comenzado a salir con un chico, y eso había roto el grupo. Aquella noche del 26 de mayo del 2000 era calurosa en San Fernando, húmeda. La llamada al móvil de Clara fue una invitación a recordar los viejos tiempos. ¿Sentían celos? ¿Quién lo sabe? Eso de conocer a aquel novio las había dejado de lado y tampoco podían perder así a una amiga, es lo que le dijeron. Decidieron tener una cita que iba a ser la última. Una cita como hacían hacía tanto tiempo, para mirar las estrellas, como antes, como en la buena época. Ellas se vistieron de negro,
sus mejores galas. Le gustaban a ellas que les llamasen brujas, a Raquel e Iria, y quedaron en un sitio donde tantas veces habían jugado a la Ouija, donde tantas veces habían leído extraños libros que casi siempre traía Iria, de 16 años. Era un descampado que se conocía como El Barrero. Nadie sabe con certeza qué es lo que pasó aquella noche. Lo que se dijo al juez es que estaban las tres mirando el cielo, tranquilamente, hablando de sus cosas. Iria lo que confesó ante el magistrado es que en un momento dado hizo un gesto. Todo estaba siendo normal, pero hizo un gesto macabro con su dedo índice. Acto seguido su amiga Raquel, en uno de los laterales, dejando en medio a la pobre Clara, sacaba un afilado cuchillo. Contaron a la autoridad competente que estaba todo perfectamente planificado. La hora, los minutos, todo correspondía a unas coordenadas que habían diseñado en su infecto cerebro. Cuando vieron la hoja reluciente por detrás del cogote de Clara, una de ellas sintió miedo, pensó que su compañero no iba a seguir, pero se equivocaba. El ritual de aquel 26 de mayo tenía que terminarse a toda costa. Contaron, porque por desgracia nunca se podrá saber qué es lo que dijo, que la pobre Clara, cuando vio aquella daga sobre su cabeza clavándose en el cráneo, dijo: ya lo entiendo, me habéis traído aquí para matarme. Según el informe del forense de San Fernando, al día siguiente se encontró el cuerpo tirado en el descampado muy cerca del cuartel de infantería de Marina. Tenía 18 puñaladas. 2 de ellas le atravesaban la carótida y la otra le rebanaba el cuello como si fuera una peladura de naranja. Lo más asombroso de estas 2 chicas, de estas 2 hermanas brujas, como algunos las llamaban, es que después de lavarse las manos de sangre de su propia amiga, después de acabado ese ritual, donde quién sabe qué hicieron, salieron de copas, como cualquier otra noche, encontrándose con las amigas de siempre, que les preguntaban: ¿dónde está Clara? No sabemos, no la hemos visto. Lo que dijeron a la policía cuando las detuvo a las 10 de la mañana del día siguiente es estremecedor y pasa por derecho propio a ser una de las páginas más oscuras de la criminología juvenil en España. Dijeron exactamente lo siguiente: no teníamos motivos para matarla, simplemente era una mujer, era bajita, la teníamos cerca y sobre todo tenía poca fuerza. Psicólogos, sociólogos, especialistas, muchos de esos que también a veces tanto hablan y luego no pueden meterse como casi nadie en el enigma del cerebro humano, les preguntaban por qué, cuál era el motivo. Tenía que haber un motivo para hacer todo eso, para coger ese cuchillo, para hacer la llamada, para quedar en un sitio en una hora concreta. Raquel e Iria, riéndose, respondieron algo que es sencillamente terrorífico. Querían probar el sabor de la muerte, probarlo como una experiencia. Y sobre todo y ante todo, lo que querían con ese crimen era ser famosas. Cuando la policía gaditana registró sus casas, se encontró con una iconografía realmente increíble. En el disco duro, en el ordenador de esa muchacha, había muchas cosas, demasiadas. Textos de brujería, de vampirismo, de rituales de magia negra. Sobre la propia pantalla, una figurita muy expresiva, un ángel, con las manos amputadas. Lo más asombroso es que se rastreó esos textos en ese programa que todo el mundo utiliza y se encontraron cosas dramáticas que ni siquiera los agentes podían comprender.
Allí había una especie de novela recién empezada, una novela en la que Raquel e Iría eran eso, 2 brujas vampíricas que mataban en un descampado a una amiga y que poco a poco, sin que nadie lo supiese, entre risas, iban matando al resto de sus compañeras. Según los especialistas en la mente humana, todo aquello fue un torbellino de realidad y fantasía, todo mezclado con una historia digna de las novelas negras. Un mundo en el que no sabían dónde se encontraban realmente, pero eran capaces de matar con toda frialdad. Fueron juzgadas por la polémica ley del menor, y seguro que muchos oyentes recordáis los tumultos, las protestas, los lloros. Ellas seguían vistiendo aquellos ropajes negros. La última declaración de Iria, 16 años, cerebro pensante de esta historia, era que efectivamente ella era una bruja, que podía hacer encantamientos y que había descubierto justo después del crimen que era la hija de Satanás. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Una historia absolutamente real para que comprendáis que la voz de las sombras no tiene que irse, puede irse hace 2 siglos, pero desgraciadamente tenemos ejemplos. Querían ser famosas, Carmen, madre mía. ¿Qué sociedad estamos construyendo a veces? Da la impresión. Por desgracia hay muchos ejemplos como este, muchos asesinatos en nombre de lo que ellos creen el demonio. Hay muchos crímenes y para salir rituales. en los papeles. También se hace, pero no es lo normal. Normalmente estos crímenes se hacen sin ningún sentido, Iker. ¿Leyendas urbanas? Leyendas urbanas. Además, una que nos ha enviado un amigo, Javi, desde Ciudad Real, y que titula Un loco anda suelto. Llovía. Hacía una noche de perros, y más en aquel chalet alejado de la ciudad. Las 3 amigas habían quedado para pasar allí la noche y celebrar el final de sus exámenes. A eso de las 11:30, el telediario daba una noticia estremecedora. Un violador andaba suelto por esa misma zona. Las 3 compañeras se alarmaron y empezaron a inquietarse, como es natural. Pero la que las había invitado al chalet les pidió que no se pusieran nerviosas, ya que todo estaba controlado. Podrían irse a dormir a la misma habitación y si algo sucediera, su perro, un mastín, lamería su mano como solía hacer cuando veía a un desconocido. Un poco más tranquilas y ya pasada la medianoche consiguieron quedarse dormidas, pero de pronto un pequeño ruido rompió el silencio en la parte de abajo. Un sonido que de estar despiertas podría haber sido percibido por cualquiera de aquellas 3 muchachas. A eso de las 3 de la madrugada, la dueña del mastín se despertó. Su mano, que quedaba fuera de su cama, estaba siendo lamida. Comenzó a abrir sus ojos y, al ser consciente de lo que estaba pasando, susurró el nombre de sus 2 amigas para levantarlas, pero nadie contestaba, tan solo el sonido del bosque en plena noche. Volvió a insistir, obteniendo los mismos resultados. Desesperada encendió la luz, pero allí no había nadie. Convencida de que estaba siendo víctima de una pesadilla, se acercó al baño para mojarse la cara y convencerse a sí misma de que aquello no era real. Encendió la luz, abrió el grifo y mojó su cara. Cogió la toalla y se secó, pero entonces se fijó en el espejo y no pudo evitar dar un grito de terror. La bañera, reflejada en este, guardaba los 2 cuerpos desnudos, sangrando, y escrito, también con sangre, sobre el espejo, un mensaje hizo que todo aquello, todo el vello de la chica, se erizara en un instante. Los hombres también sabemos lamer las manos. Una de las clásicas, de las que se repite, vamos, en Estados Unidos, en Francia, siempre en Irlanda. Con diversas, hay pequeños cambios. Y leyenda urbana, eso hay que decirlo porque si no la gente... Y leyenda urbana por completo. O sea, mito, que nos traía ¿quién en esta ocasión? Javi desde Ciudad Real. Esta canción le encantaba a Santiago Camacho, que bueno está escuchando, ¿te acuerdas, no? Me en aquel programa mítico. Alan Parsons, qué grande Alan Parsons. Y fíjate además que apropiado, hoy tenemos un cóctel de músicas, Alan Parsons la pone Antonio Bravo, antes escuchábamos Fiebre de nuestro compañero Javier Rodríguez, compositor de Las Sombras, ya sin duda alguna también Javi. La música es la noticia.
¿verdad, Carmen? Descubren por qué la música se queda grabada en nuestro cerebro. Me parece apasionante. La revista Nature, en su último número, ha publicado un reportaje en el que científicos estadounidenses aseguran haber descubierto por qué un tema musical queda grabado en el cerebro. Al parecer, un área de la corteza auditiva que coordina la información desde los oídos es la responsable de que las canciones queden enganchadas en nuestro cerebro aún después de escucharlas. Para el experimento, investigadores del Instituto de Dartmouth reclutaron a un grupo de personas que oyeron diferentes temas musicales, algunos instrumentales, otros con letras, algunas eran conocidas y otras no, y así estudiaron su reacción. Descubrieron que hay un área vinculada con la memorización de las melodías que continúa activa incluso después de cesar la música. Los expertos aseguraron que el estudio podría ayudar a comprender la formación de los elementos que actúan en la memoria del ser humano. Qué grande, Alan Parsons. Ahora comprendemos por qué se nos quedan algunas canciones, ¿eh? Siempre hay en el cerebro. Por cierto, Carmen, tu sección, que la gente hemos recibido decenas y decenas de serendipias. ¿Cuáles has seleccionado para este final de programa? Vamos con una clásica, como nos pedía Iker, que es la del Titanic. En una novela publicada en 1898 y escrita por un autor poco conocido, Morgan Robertson, se predecía el desastre con increíble exactitud. La novela de Robertson, que se titulaba Futility, trataba sobre un barco de 70.000 toneladas, el transatlántico más seguro del mundo, decía en esa obra, que chocaba contra un iceberg en el Atlántico durante su viaje inaugural. Se hundía y la mayor parte de sus 2.500 pasajeros morían porque, increíblemente, solo llevaban 24 botes salvavidas. El 14 de abril de 1912 ocurrió la tragedia real. Mientras el Titanic, de 66.000 toneladas, cruzaba el Atlántico en su viaje inaugural, también chocó contra un iceberg y se hundió. Y como el transatlántico de la novela no llevaba suficientes botes salvavidas, de hecho, solo eran 20. Lo asombroso es que además Morgan Robertson encontró o situó la profecía en el lugar exacto, más o menos. Sí, en el mismo, decía que era en el Atlántico, en el Océano Atlántico, y aquí ocurrió igual. También otra obra de ficción sobre una tragedia similar había aparecido en una publicación londinense unos años antes. Su autor fue el distinguido periodista Stead, quien añadió una nota profética al final de la historia. Esto es exactamente lo que podría suceder, lo que sucederá si las naves zarpan con pocos botes salvavidas. Por una ironía del destino, Iker, Stead fue uno de los pasajeros del Titanic que murieron en el naufragio. Es una historia tremenda. Además, si no recuerdo mal, Morgan Robertson, entraremos en profundidad en esto ahora que se cumple el aniversario de Verne, escritores que vieron más allá, pero creo que incluso Morgan Robertson decía que se fabricaba en el mismo astillero en Southampton y muy cerquita se hundía de Terranova, donde ocurrió de verdad. Además, también hubo muchas profecías de gente que, si quieres, otro día pues contaremos a los oyentes, porque hubo mucha gente que minutos antes de zarpar el barco cambió su billete o incluso lo perdió porque tuvieron la corazonada de que se iba a hundir. Madre mía, las profecías del Titanic, que recuperaremos, si quieres, Carmen, además con profundidad total en ese programa sobre escritores que se adelantaron a su tiempo. Morgan Robertson, hay que notarlo, ¿no? Uno de ellos. Vamos con mensajes que nos han llegado al 7640. Algunos, como Manolo de Sabadell, nos dicen, como diría Félix, para que las noches españolas no olvidemos Milenio 3. Un beso. Me reía yo de los mensajes de los vigilantes. Me disculpo y uno a este colectivo. Qué miedo, compañeros. Un saludo a todos. Un abrazo para todos los vigilantes y para toda la gente que ahora mismo está trabajando o escuchándonos o viajando o haciendo cualquier actividad. Que todo o en se puede hospitales, hacer. Como una colistera amiga, Amelia, que ha sido ingresada y esperemos que sea por poquito tiempo. Que seguro todo que salga sí, bien. seguro que sí. Dani desde Alcora, para que las noches españolas no deje de escucharse el maravilloso aullido del lobo. Me encanta la voz de las sombras, me da pavor estas historias. Un saludo para vosotros y para los compañeros del recinto ferial, nos dice Manolo desde Málaga. Aquí hay un fantasma, pero es humano, es mi inspector, nos dice el segurata de Guadalajara. Parece que es un cerdo y el demonio en persona, nos decía Alberto de La Coruña sobre la psicofonía. Fíjate, un cerdo, la experiencia que tuvo nuestro jefe Mariano Revilla con Antonio José Alex hace 25 años grabando la matanza de un cerdo, y yo creo que es de lo más dramático que se ha escuchado nunca en la radio. Vamos, Iker, si quieres, con los ganadores. Venga. Hoy, si no hacen la ronda en algunos recintos, bueno, No que no pasa los nada. regañen mucho, No ¿vale? pasa nada. Esteban, que nos decía, me acuerdo del programa de Félix Rodríguez de la Fuente. Toda la familia nos reuníamos a verle en torno a la televisión. ¡Qué tiempos! Sí. Qué difícil es eso hoy.
El segundo CD va para Teresa, que nos dice: mi serendipia particular, nací un día 3, mis 3 hijos nacieron un día 3, uno de ellos del 3, me imagino que del mes 3. Me he casado 3 veces y tengo 3 nietos. Bueno, serendipias que seguimos almacenando porque es asombrosa la numerología positiva en este caso. Yasmina, para ella va el tercer CD. Lo siento, pero como me echen del trabajo, os voy a echar la culpa a vosotros. La ronda de hoy, después de esta psicofonía, la hace y nos pone puntos suspensivos. Rita, ponemos Rita. Por cierto, Carmen, qué bonito ha sido, porque yo creo que somos los primeros en este caso que hacemos el homenaje a Félix Rodríguez, porque ya estamos en día 14 y es sensacional. Nos vemos ya, nos dice Antonio que nos vamos, que no hay más tiempo. Volvemos el viernes. Un abrazo. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER.